Hola, ¿qué tal estáis? Hoy, desde luego, esta pregunta no es una pregunta que hago y la suelto al aire, sino que la hago con toda la intención porque con los tiempos que corren, es decir, con esta pandemia que nos está asolando, que sabemos cuándo empezó, pero que sin embargo no sabemos cuándo va a acabar, pues es muy importante que nos acordemos de todas aquellas personas que lo están pasando mal. Entonces, a todas estas personas, nuestros familiares, nuestros amigos y demás conocidos, les mando un fuerte abrazo y mucho ánimo, desde luego. Recientemente, como sabéis, ha desaparecido Kino, que es el dibujante y creador de los cómics de Mafalda, que a muchos de nosotros durante muchos años nos acompañó, nos divirtió, nos hizo pensar y nos entretuvo. Con motivo de esta desaparición, dos de mis canales favoritos de literatura, que son El Búho entre libros de Pedro y Raquel de la Pecera de Raquel, han ideado un book tag muy original que relaciona libros con los diferentes personajes del cómic de Mafalda. Con su padre, con su madre, con Guille, con Manolito, con Libertad, con el mundo. El primero de los personajes no podía ser otro que Mafalda, que es el personaje principal. Y esta niña, como todos sabéis, es una niña tierna, pero eso no hace que no sea reivindicativa, que sea muy contestona y que además es una niña muy feminista. Entonces, el primero de los libros que han pensado sería un libro protagonizado por una feminista. Pues a mí el primero que se me vino a la cabeza es Las Bostonianas de Henry James. Además, Las Bostonianas no está protagonizado por una sola mujer feminista, sino que son muchas mujeres feministas. Es la historia de cómo se forjó el movimiento sufragista en los Estados Unidos. Incluso habla también de las conexiones que tenían con Europa. Pero realmente es la historia de seis mujeres entre las que están, pues varias de ellas son verdaderas feministas que primero lucharon contra la esclavitud de los países del sur de los Estados Unidos y después se reconvierten y empiezan a luchar pues, por las libertades y por el voto femenino. Me gusta, por supuesto, muchísimo cómo está escrita, os la recomiendo, pero lo que no me gustó, tengo que decirlo, es el final. El final, en cierto modo, me defraudó. Como nunca suelo hacer spoiler, esta vez tampoco lo voy a hacer, solamente es que no podía dejar de decirlo, no me gusta el final. Está protagonizado, como os he dicho, por 6 mujeres y un solo hombre. Con este ya les vale, porque es el típico sureño machista que se está riendo todo el rato de lo que están pidiendo las mujeres y que es capaz incluso de decir en un momento de la novela que únicamente la mujer lo que tiene que aprender es a hacer feliz al hombre con el que está. El segundo personaje es Raquel, que es la madre de Mafalda. Y el libro con el que se relaciona es un libro que está escrito por una mujer y que además esté protagonizado por una madre. La Casa de los Espíritus es una saga familiar y la madre que comienza la saga familiar es Nivea. Nivea es sufragista, con lo cual también iba muy al hilo de los personajes feministas, y está luchando por el voto de la mujer. Se va a las fábricas y se lleva a una de sus hijas, a Clara, que como todos sabéis es la que tiene poderes, la que es capaz de predecir el futuro y que además es capaz de interpretar los sueños y que ha perdido el habla durante toda su infancia, deja de hablar cuando ven cómo preparan el cuerpo de su querida hermana Rosa, que fallece por envenenamiento de una forma muy prematura. El personaje de la maternidad siempre está presente, primero en Nivea, que es la madre de esta gran familia, porque llegó a tener 15 hijos, de lo cual, como dice al principio de la novela, solo le sobrevivieron 11,
y después también la maternidad reflejada en el personaje de Clara, en esta persona tan especial que era capaz de hablar con los muertos. Clara era una madre en todo el sentido de la palabra, cría a sus hijos con la lactancia materna, dándoles el pecho, cuando esto no era nada común en mujeres de cierta posición social. Sin embargo, ella lo defiende y lo hace. Por eso me ha parecido que podría ser encuadrar perfectamente en esta segunda pregunta. El tercer personaje es Susanita. Susanita, como sabéis, está obsesionada con la maternidad y por eso el libro con el que se ha relacionado este personaje es un libro en donde esté presente la maternidad. Bueno, pues aquí también me vino a la cabeza enseguida uno de mis libros favoritos, La decisión de Sophie, de William Styron. En La decisión de Sophie, precisamente, es una decisión trágica que está relacionada con la maternidad. Como tampoco os quiero desvelar realmente el kit de la cuestión, porque precisamente cuando yo empecé a leerlo, como no había visto la película, no sabía nada de la novela, tuve que estar leyéndomelo para saber realmente cuál era la decisión que había tenido que tomar Sophie, pues os lo dejo ahí en este caso. Sí que os voy a decir que se trata de una historia que relata un escritor joven que acaba de terminar sus estudios y que se va a vivir a una pensión, y ahí coincide con dos personajes con muchísima fuerza. Son, por un lado está Sophie. Sophie es una refugiada polaca que ha sobrevivido a un campo de concentración y que se va desvelando su historia durante toda la novela, y también nos cuenta cómo y por qué pudo sobrevivir a toda su familia, ya que todos sus familiares murieron. Y la relación que tiene Sophie con un chico. En esta relación están muy presentes los malos tratos y cómo esta pareja salen, se divierten con este escritor joven, y él es como un observador de toda la historia de estos otros dos personajes. El cuarto personaje es el mundo. Y aquí tenemos que hablar de un libro que pensamos que se lo debería de leer todo el mundo. Pues para mí este libro es Al este del Edén, de John Steinbeck. Es uno de mis libros favoritos, sin duda. Y sí que no me valen las excusas de que habéis visto ya la película, porque seguro que muchísimos de vosotros habréis visto la película y entonces os pensáis que sabéis, que os vale como si os hubierais leído el libro, pero esto os aseguro que en este caso no es así, y eso que la película es magnífica, que es una de mis películas preferidas de todos los tiempos y uno de los actores favoritos para mí también, James Dean. Pero es que la película solamente está basada en la parte final del libro y participó en ella también en el guión John Steinbeck. Y no es que la película no me guste, ya os lo vuelvo a repetir, pero en el libro hay unos personajes que os vais a perder si no lo leéis. Os perderíais al personaje del chino, a Li. Li es como una auténtica madre. Por la mañana cocina, ha cuidado de los niños y por las noches se dedica a leer y a estudiar. Es un erudito, estudia la Biblia y su mayor ilusión es irse y poner una librería. Os perderíais otros personajes como por ejemplo Katy. Katy encarna el mal. Y os perderíais cuál es la historia de Katy, cómo ha llegado hasta ahí, qué es lo que ha llegado a ser capaz de hacer. Y otros personajes tan entrañables como Samuel, que es un hombre sabio. No os lo podéis perder, Al este del Edén. El quinto personaje es Felipe y tenemos que relacionarlo con un libro que nos ayude a empatizar con un colectivo más desfavorecido. Ahí no he tenido ninguna duda en elegir uno de mis libros favoritos de Charles Dickens, que es Oliver Twist. Oliver Twist nos va a enseñar a todos a empatizar con los niños huérfanos.
¿Qué siente un niño que carece de padres, que ha crecido sin ninguna protección, sin ningún amor? Y fíjate hoy día qué contraste con los niños que se crían a nuestro alrededor. Además, que no tienen prácticamente para comer y que en muchos casos sufren de malos tratos. Esto nos ayudaría a empatizar con este tipo de niños. El siguiente sería Guille, el personaje. Se trata de un libro que esté hecho para adultos, pero protagonizado por niños. En este caso no os lo puedo enseñar porque me lo leí en digital. Me gustó mucho este libro. Está protagonizado por un chico, por Jacob, que ha tenido siempre una relación muy especial con su abuelo. Su abuelo fallece de una forma muy extraña y él encuentra una carta que lo va a llevar a viajar hasta una isla remota en donde se encuentra con el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Es una novela de aventuras, es una novela con mucha fantasía, pero que puede despertar en nosotros nuestra parte más juvenil. Os la recomiendo porque vais a pasar también un buen rato. El siguiente personaje, el número 7, es el padre. Y entonces la novela con la que la tenemos que relacionar es una novela que tenga un padre literario. Me ha venido al pelo El olvido que seremos de Héctor Abad Facciolini. Además, ahora mismo se acaba de presentar la película que está protagonizada por Javier Cámara y que es de Fernando Trueba. Se estrenó en el Festival de San Sebastián y está basado precisamente en esta novela. En esta novela, el autor Héctor lo que quiere es hacer un recordatorio de la figura de su padre. Su padre fue un importante médico en Medellín, Colombia, y que se dedicó a proteger a los más débiles y iba a pasar consulta a los barrios más pobres. Ensalzado por unos, perseguidos por otros, al final tiene un final muy trágico. Y Héctor decidió con dar a conocer lo que había sido la vida de su padre, y lo que pretendía era que su padre no cayese en el olvido, o por lo menos al hacer este libro conmemorativo, intentar que tardase el máximo tiempo posible y que aparte de él mismo muchas otras personas pudiésemos recordar la figura de su padre. El octavo personaje es Libertad, y el libro con el que lo tenemos que relacionar es un libro que nos haya despertado la reflexión, que nos haya llevado a reflexionar. Y en este caso el que he elegido es uno de mis preferidos, es El filo de la navaja de Somerset. Este libro es de los pocos que me he leído, bueno, pues me lo leí con 20 años, luego me lo leí a los 30 y luego me lo leí a los 40. Me lo he leído por lo menos 3 veces y siempre le he encontrado algo nuevo. Es un libro que, aunque relea, siempre vuelvo a él. Porque de lo que se trata El filo de la navaja es precisamente de la búsqueda del sentido de la vida. Su protagonista decide ir a hacer un viaje por todo el mundo y conocer gente diferente para así encontrar lo que podría ser el sentido a su vida. Dentro también se describe un gran amor, un amor que lo acompañará durante mucho tiempo. Y él viaja desde las minas de Europa al París de los años 20, a la India, siempre en contacto con diferentes culturas que así le pudiesen descubrir qué sentido podía tener su vida. Os lo recomiendo. El noveno personaje es Miguelito. Y hay que relacionarlo con un libro de fantasía. Y para este personaje he escogido el libro Un yanqui en la corte del rey Arturo de Mark Twain. Mark Twain hace que un yanqui de finales del siglo XIX viaje en el tiempo hasta el siglo VI, hasta la corte del rey Arturo. El impacto entre las dos culturas, se sumergen en plena Edad Media, desconocedores de todos los adelantos que ya había en el siglo XIX.
con mucho humor, por supuesto con grandes dotes de fantasía. Nos establece Mark Twain en esta gran aventura de este yankee y lo utiliza para hacer una importante crítica social, reflexiones incluso feministas. Es un libro para mí muy entretenido, muy recomendable, no deja de ser también un libro de aventuras que recomiendo a todo el mundo. El último libro hay que relacionarlo con el personaje de Manolito y es un libro que se relacione con una tienda. Para este personaje lo he relacionado con el libro No podía ser otro, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Como todos recordáis, La sombra del viento, el niño Daniel vive con su padre encima de una librería de su propiedad que han heredado además de su abuelo. Y como recordáis, lo lleva al cementerio de los libros olvidados, donde Daniel descubre el libro de La sombra del viento de Julián Carax. No os voy a hablar del libro de Carlos Ruiz Zafón porque estoy casi segura que todos lo conocéis. Si hay alguien que todavía no lo haya leído, pues con más motivo para que lo leáis. Además, se hizo hace poco muy famoso, volvió otra vez a la fama porque recientemente ha fallecido Carlos Ruiz Zafón. Bueno, espero que no haya sido muy largo este vídeo. La verdad es que he disfrutado mucho haciéndolo porque ha sido recordar, como os he dicho al principio, 10 de mis libros favoritos. He cambiado de escenario y lo he hecho por dos motivos. Primero, porque no veía la manera de poderme grabar en nuestro salón, que es donde me grabo siempre, que es donde tengo la librería, porque estaba entrando todo el mundo, entraba mi hija, mi hijo, en fin, que no me dejaban en paz ni un minuto. Y además porque he descubierto que en esta habitación entra muchísimo más la luz ahora en esta época del año. Espero que os guste este sitio y me gustaría muchísimo que me dijeseis si habéis leído alguno de estos libros y si os llama la atención especialmente alguno de ellos. Una cosa muy curiosa que me he dado cuenta después de grabar el vídeo es que todos los libros que he nombrado, bueno, prácticamente todos han hecho película. Es curioso. Me imagino que también porque he seleccionado libros muy conocidos. Si alguno de vosotros no lo habéis leído, alguno de estos libros, os animo a que lo hagáis. Dejadme en comentarios, por favor, lo que os haya parecido este vídeo, si tenéis alguno de libro favorito que tengáis interés en que yo también me lea, cosa que estaré encantada. Y un abrazo, si os ha gustado el vídeo, suscribíos y muchísimos besos y hasta el próximo vídeo. Y gracias especialmente a Raquel y a Pedro que han ideado este book tag tan magnífico. Un abrazo.